ENGIE, Southern Perú, CONAMIN 2024, Petroperú, Clínica Cavani, Asociación Peruana de Hidrógeno, Pilum, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro, como todos los domingos en doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche por su canal ATV+. El programa es Tierra Adentro y quien les habla es Oscar Díaz, como todos los domingos, para darles la bienvenida e invitarlos, por supuesto, a acompañarnos en la hora del programa. Como siempre tenemos entrevistas, reportajes, notas de interés para todos ustedes. Esta es una edición especial para el equipo, obviamente, de Tierra Adentro, porque es la edición número 100. Gracias a ustedes, a su compañía, a su sintonía, a sus recomendaciones, a sus mensajes, tenemos la edición 100. Es un programa, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana. Lo hacemos con mucho cariño y con mucha responsabilidad porque sabemos que tenemos que darles la mejor información para que ustedes tomen las mejores decisiones. Así que gracias por eso y por supuesto gracias a ATV+, por ser nuestra casa desde hace más de 2 años. Dicho esto, vamos a empezar con muchas ganas el programa y obviamente vamos a empezar con la entrevista de portada, que va a ser con una dama, una protagonista del sector minero. Siempre nos preocupamos por tener más mujeres aquí porque ellas son cada vez más parte del éxito y el crecimiento de este sector. Así que vamos a conversar con ellas, la entrevista de portada que llega gracias a ENGIE. Punta Lomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. ENGIE, vamos más allá de la energía. Bien, nuestra entrevista de portada hoy es con María Elena Bernal. María Elena Bernal es presidente de la Feria de Exhibición Minera y Tecnológica CONAMIN 2024, además de ser superintendente de contratos de MMG Las Bambas, una de las mineras más importantes del Perú y ciertamente del mundo. Bienvenida a tu casa Tierra Adentro, María Elena. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación y afortunada especialmente de que me hayas invitado en esta edición número 100 y que sean muchas ediciones más. Muchas gracias. Bueno, hablemos de los temas que nos interesan permanentemente. El impacto del cambio de la matriz energética mundial sobre la demanda del cobre es indudable. Lo hemos hablado aquí desde que empezamos y salimos al aire. ¿Cómo estás viendo tú, cómo están viendo tus colegas este impacto traducido en qué tipo de cambios en el sector? A ver, definitivamente la perspectiva a largo plazo es bastante favorable debido a que todo el mundo se está orientando hacia un cambio en la matriz energética, ¿no? Se está desincentivando el uso de las energías convencionales. Las convencionales, claro. Exactamente. Y esto hace que tengan un mejor posicionamiento minerales como el cobre o el zinc del cual somos productores. Ahora bien, ¿no? Si nosotros revisamos pues, la cartera de proyectos mineros 2024 reportados por el MINEN, vemos ahí que definitivamente si esos proyectos se aceleran aunado a las características propias del cobre que hacen un mineral fundamental para la transición energética por el mismo hecho de que se está orientando a las energías renovables, más la electrificación del uso final de la energía, como por ejemplo los carros eléctricos, ¿no? Que tienen un intenso uso del cobre, hacen un panorama alentador, siempre y cuando nosotros también aceleremos todo este tema de los proyectos pendientes y facilitemos con todo lo que es la permisología que tenemos, ¿no? La semana pasada tuvimos justo en el programa a Jorge Soto, director general de Minería, una persona muy conocida, respetada. Y claro, él nos hablaba de la ventana única, de todos estos esfuerzos pero le decíamos, no es suficiente lo que hace el Ministerio de Energía y Minas, tiene que sumarse la Autoridad Nacional del Agua, el SENACE, etcétera. En ese sentido, digamos,
¿tú crees que es absolutamente factible o difícil de alcanzar a ser lo que todos queremos, el primer productor de cobre del mundo? A ver, es una pregunta que en mi opinión no puede ser contestada con un sí o no, porque va a depender del trabajo en conjunto que hagamos, ¿de acuerdo? Para ser seguir en línea, ser uno de los primeros productores de cobre, tenemos que hacer la tarea. ¿Y hacer la tarea qué implica? Pues seguir manteniendo precios competitivos, el tema de profesionales competentes, ¿no? Y acá es donde tenemos que traer el mejor talento al sector minero, ¿no? Profundizar y ayudar para promover carreras STEM. El mundo hacia el 2030 se orienta a una falencia bastante grande de carreras STEM, que son profesiones que necesita el sector minero. Además de eso, tener que seguir innovando, ¿no? Entonces son retos en conjunto, te he citado algunos de los principales. Exacto. Que necesitamos trabajar coordinadamente, ya no desde nuestras, como una unidad minera, sino en conjunto como sociedad, ¿no? Claro, porque tenemos al sector privado, que hoy representas tú en esta mesa, por ejemplo, y que está haciendo su parte. Pero claro, no es suficiente si es que el Estado no acompaña. Y ojalá que el Estado en general y el gobierno en particular, ahora con Rómulo Mucho a la cabeza del Ministerio de Energía y Minas, Henry Luna, etcétera, puedan darle ese impulso que necesita, porque es para el beneficio de todos los peruanos, ¿no es cierto? Cuando crece la minería, crece el Perú, crecen la demanda de servicios de todo tipo. Ustedes, por ejemplo, están al sur del Perú y tienen que vivir esto diariamente. Sí, de hecho, somos una de las... yo trabajo dentro del área logística, ¿de acuerdo? Y somos una de las compañías mineras con la logística más compleja, ¿no? Hay un transporte de concentrado que tiene que transitar como 800 kilómetros, la parte que todo lo que es la logística inbound y la logística de concentrado que maneja cerca de 500 conductores, ¿no? O sea, hay una complejidad propia que necesita una estabilidad a nivel social, ¿no? Y la estabilidad jurídica propia que te da el gobierno, ¿no? Sí, todos sabemos ya la historia, lo hemos comentado aquí varias veces, cómo es que, por ejemplo, de los casi 6 años que tiene operando las Bambas, ha habido la suma de paralizaciones, por ejemplo, se ha llevado como 1 año de trabajo. A pesar de eso, sigue siendo protagonista digamos, de la producción de cobre en el Perú. Y siempre decíamos acá, imagínense que no hubiesen ese tipo de conflictos, que muchas veces son porque el Estado no está presente. O sea, tenemos que hacer, efectivamente, María Elena, como tú dices, todos los esfuerzos juntos, todos, sociedad, Estado, empresa privada, comunidades, ¿para qué? Para que crezca el sector. Así es. Yo lo llevaría a un escenario más macro que una sola empresa minera específicamente, ¿no? Sino que considero que el tema social tiene que ser visto desde otra arista ya por el sector. De hecho, que se está viendo desde otra arista, pero una arista donde integremos a las comunidades de una manera más activa, ¿no? O sea, el lado transaccional quede eliminado y sea parte de nuestros procesos de alguna forma para que se sientan y son parte son uno de nuestros principales stakeholders, ¿no? Viceversa Consulting, que es la empresa que yo dirijo hace 24 años, en parte lo que hace es justamente ayudar a las empresas de mineras, petroleras, energéticas a, digamos, a convivir de manera armónica con las comunidades del entorno. Específicamente tú, por tu cargo, tu responsabilidad, que es muy importante en las Bambas, tienes que ver con proveedores, ¿ciertamente? Sí, claro. Ok. ¿Cuál crees tú, María Elena Bernal, que es el papel que deben tocar de ahora, que les toca de ahora en adelante, porque el mundo está cambiando, a los proveedores mineros? Mira, esa es una interesante pregunta porque vengo tratando de comunicar que necesitamos ver el rol del proveedor desde una forma mucho más activa. Recientemente, el año pasado, se llevó a cabo un estudio por SAMI, el Clúster Minero del Sur, donde decía que el 70% del gasto de las unidades mineras son de los contratistas. Entonces, no estamos hablando de un socio cualquiera, estamos hablando de un partner muy importante, el más importante, ¿no? Pero entonces, que te decía esto, perdóname la interrupción pequeña, porque como que los proveedores ya hasta hoy están diciendo, bueno, el tema social no es mi tema, ¿eso es una chamba del Estado
o en todo caso de mi contratista, ¿no es cierto? De mi contratante, perdón, que es la empresa minera. Y yo no creo que eso sea así. Yo creo que ellos tienen que también entrar a ser actores de ese cambio. ¿O coincides conmigo? No sé. Totalmente de acuerdo. O sea, por el lado de se tienen que comportar. A ver, si tú quieres ingresar a tener un rol muy activo en un sector tan complejo como es el minero, uno de los drivers principales es el tema social. Entonces, no puedes pretender participar del sector minero si no te involucras en los temas sociales. Y, digamos, por el lado positivo, estoy viendo un cambio lento, ¿de acuerdo?, pero considero que esto va a venir con mayor fuerza y va a constituirse para los contratistas como un factor diferenciador, ¿de acuerdo? Va a ser una carta sobre la cual ellos puedan ofrecer en sus diferentes licitaciones y que esto pueda ser valorado por las diferentes empresas mineras, insisto, como un factor agregado, diferenciador positivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué es la logística inclusiva? El otro día leí esa descripción. ¿Qué es exactamente? Bueno, a ver, en principio, logística, estamos hablando de lo que es transporte y almacenamiento, ¿no? El end-to-end ahí. Yo lo que diría es que para nuestro país me quedaría con la parte de transporte, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un reto muy grande por ahí de promover una participación inclusiva y acá hablamos de uno de los principales actores, que sería integrar a las mujeres en la cadena de transporte logístico, no a nivel de cargos administrativos, no a nivel de otros roles, sino tú cuántas mujeres conductoras has visto en el terreno. Muy pocas o casi ninguna, diría yo, por lo menos. Ha crecido, sí. Sí hay más, pero digamos, todavía hay una tarea pendiente, ¿no? Mujeres conductoras de tractos, por ejemplo, de portacontenedores, yo no he tenido la oportunidad de ver, ¿de acuerdo? Es un, digamos, es un porcentaje muy reducido, en todo caso, y que necesitamos también desde el lado de las empresas transportistas poner unas políticas claras para promover esto. Y claro, ¿por qué se puede dar? Porque históricamente es un sector también masculinizado por el tipo de roles que hacen, los regímenes que son bastante largos, estamos hablando en su mayoría un 21/7, ¿no? Entonces tenemos que entrar a ver la situación para nuevamente traer el mejor talento en general y aplicando, de ser el caso, políticas dependiendo de las necesidades, ¿no? Ahora, más allá de esto que señalas y que es absolutamente cierto, en líneas generales, tú como experta en el tema, yo he hablado con muchos inversionistas del extranjero en estos años y me dicen que una de las cosas que mejor funciona en el sector minero peruano es la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Yo creo que nosotros, el mejor caso de que tenemos una buena cadena de abastecimiento ha sido pandemia. Es una cadena de abastecimiento resiliente, es una cadena de abastecimiento que de manera permanente está buscando la mejora continua y además alianzas estratégicas, ¿de acuerdo? Y bueno, sí te podría decir que a nivel del sector minero, la cadena de abastecimiento funciona. Tenemos retos muy grandes, ojo, es una cadena de abastecimiento que se enfrenta a temas geográficos, bien, a temas coyunturales, sociales inclusive, ¿no? Y otros temas... Hasta climáticos. Por supuesto. O sea, los huaicos, las interrupciones afectan directamente la cadena. Y el ítem, el producto tiene que llegar a la mina. Así ¿no? es. Entonces, porque las minas funcionan con un stock de custodia, de garantía, pero aún así esto tiene que ser permanente, ¿no? Entonces, en esa línea podemos decir que los logísticos, los que trabajamos desde la cadena de abastecimiento, estamos procurando mantener pues el funcionamiento, la operatividad de la mina desde el lado de operaciones y que sobre todo sea una cadena de abastecimiento responsable, ¿no es así? Saber con quién contratamos es fundamental. Hace unas semanas presentamos unos datos con el ex viceministro de Energía, Edwin Quintanilla, y hubo un dato que era impresionante respecto a la producción de cobre. Desde el 2005 a la fecha,
la producción de cobre en Chile ha decaído en menos 6%, la de Perú creció en 160%, mientras que la media mundial es de 46%. O sea, estamos hablando de un crecimiento sostenido de casi 20 años en la producción de cobre, que hasta ahora no ha parado ni siquiera la pandemia. ¿Esto con qué tiene que ver, según tu lectura? ¿Con una mano de obra, digamos, un manejo de costos bastante ventajoso del Perú respecto a otros países como, por ejemplo, Chile, o básicamente con la riqueza mineral? No, es, digamos, el conocimiento del minero propiamente, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia más retadora que nos tocó fue durante pandemia. O sea, fuimos una de las pocas operaciones que no pararon, además de, obviamente, las esenciales, ¿no? Como salud, educación, etcétera, pero la minería se mantuvo, ¿no? Entonces nos adaptamos al contexto, o sea, hemos tenido diferentes exposiciones durante estos años y de alguna forma hemos encontrado escenarios para seguir avanzando, ¿no? Entonces eso es algo muy positivo, pero también ahí necesitamos la intervención del Estado, por ejemplo, porque necesitamos atacar temas de raíz que nos pueden afectar fundamentalmente, como por ejemplo la minería ilegal. Si no atacamos la minería ilegal, esta se va a continuar expandiendo y todos esos números, la demanda del mercado, no nos van a servir de mucho, ¿no? Y eso tiene que ver también con el tema de la seguridad, que es tan sensible. Las últimas semanas, efectivamente, criticamos en este programa la decisión del Congreso de eliminar el decreto 1607, creo que es, no recuerdo el número exactamente, puedo equivocarme, pero digamos el que pretendía, con el que pretendía el gobierno darle el poder a las fuerzas del orden para poder intervenir sobre quienes están practicando la minería ilegal. Obviamente no la artesanal, no la pequeña minería, eso está claro, pero hemos retrocedido. Entonces, el tema de seguridad, ¿qué tan importante resulta para el sector? Fundamental, ¿no? O sea, consideramos que si es que no tenemos un entorno de trabajo seguro, y voy por el lado de la seguridad de diferentes aristas, como el que regresemos vivos luego de trabajar. O sea, muchas minas tienen el lema en diferentes formas, 0 lesiones, ¿no? O sea, durante todos los años que he trabajado en el sector minero, definitivamente lo que se prima es el tema de seguridad interna, de acuerdo a la mina, se preocupa por ti y de llevarte seguro a tu hogar. Entonces eso es fundamental. Y es algo en lo que estamos fallando definitivamente. Amigos televidentes, esta es la edición número 100 de Tierra Adentro y estamos conversando con María Elena Bernal, que es presidente de la Feria de Exhibición Minera y Tecnológica CONAMIN 2024, que es sin duda el evento más importante del año del sector, así como otros años lo es Perumín. Hablemos un poquito de CONAMIN. Tú presides esta Feria de Exhibición Minera Tecnológica. ¿Qué es lo que nos trae este CONAMIN 2024? Bueno, este CONAMIN trae tecnología, trae innovación, y de hecho que tenemos muchas aristas ahí. Tenemos foros, por ejemplo, el foro social, el foro de descarbonización, tenemos un foro logístico también, ¿no? Y los invitamos a todo el público del 24 al 28 de junio para ser parte de esta feria que, además del tema técnico propiamente, también va a traer la oportunidad de poder compartir con 200 empresas aproximadamente que proveen servicios a la minería, ¿no? Entonces es importante ese networking, ese relacionamiento para poder conocer cómo vamos a nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Y qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que seguir haciendo bien, ¿no? No, y además como, Marilena, como Perumín es una buena excusa para visitar Arequipa, que siempre es grato. Bueno, CONAMIN nos invita a visitar Trujillo, la bella Trujillo, que siempre recibe a todos con tanto cariño. Ahora, en este CONAMIN 2024 también está llegando en un año importante, porque se han juntado varias cosas, ¿no? Efectivamente, el PDAC que terminó hace poco concluyó que el mundo va hacia el crecimiento de la demanda de metales, concluyó en que Perú es uno de esos protagonistas, y a la hora de que vemos internamente el escenario nacional, tenemos a un ministro
minero, netamente minero, como es Rómulo Mucho, a un viceministro como Henry Leiva, minero también, o a un director general de minería como Jorge Soto. Es decir, deberían darse las circunstancias, pareciera que se alinean los astros, María Elena, para que realmente este año sea un año importante y que se llegue a la meta de crecer 14% de inversión respecto al año pasado. ¿Tú crees que eso es posible? Es una meta súper ambiciosa, pero nuevamente, o sea, tenemos que tomar acción sobre los problemas que sabemos que tenemos, ¿de acuerdo? Uno de ellos, yo creo que el principal en estos momentos es el tema de minería ilegal que te comenté hace un momento. Tenemos que traer al mejor talento al sector y esto es una tarea que el sector público también está involucrado, el privado está en progreso de hacer mejoras importantes. Además de eso, es fundamental seguir trayendo tecnología, ¿no? O sea, tenemos que eliminar en la medida que se pueda las actividades manuales y si ya tenemos operando 2 minas de manera remota, entonces imagínate tú que esto venga con un mayor alcance, ¿no? O sea, definitivamente soy una convencida de que podemos hacer las cosas, pero el reto ahora es hacerlo en conjunto, ¿no? De acuerdo. Bueno, María Elena, ha sido un gusto tenerte aquí. El tiempo pasa volando. Podríamos conversar mucho más. Sí. Es obvio que tú conoces mucho el sector. Nos alegra mucho que estés presidiendo, que siendo una dama presidas la Feria de Exhibición Minera Tecnológica, que efectivamente, como hablamos en su momento, no son de quejas, sino de crítica y autocrítica. Pues a veces como que, no, eso debería verlo un varón, ¿no? Y María Elena Bernal, que ha estado estos minutos con nosotros, amigos de Tierra Adentro, no solamente es superintendente de contratos y de abastecimiento de MMG Las Bambas, que es una de las mineras más grandes del mundo, no solo del Perú, sino que además preside este importante foro y ya nos ha hecho la invitación para Conamín, así que espero tener el gusto de reencontrarme contigo en Trujillo de todas maneras. Así es, del 24 al 28. Del 24 al 28 de junio en Trujillo, Conamín 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Quédate conmigo, vamos de inmediato a la pausa, a la primera del programa, con nuestro segmento de pase a comercial. Datos duros. Estos datos duros tienen que ver con el sector, llegan gracias a Southern Perú. Como siempre, miren el dato, nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más para ustedes. No se muevan. Bien, amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque del programa. Olvidaba decir al inicio del programa, obviamente, que no solamente este es la edición 100 de Tierra Adentro, gracias a su compañía, sino que también, obviamente, estamos en Semana Santa y esperamos sinceramente que esta semana haya servido para que la familia peruana se una, reflexione, haga, digamos, una autocrítica también y mejore en todos los aspectos de la vida. Es una buena razón la Semana Santa, por cierto. Bien, vamos a presentar de inmediato nuestro segundo entrevistado. La entrevista central de hoy llega gracias a Petroperú. Producimos los combustibles que mueven al país, formulados con la más alta tecnología y cumpliendo con los más rigurosos estándares internacionales, para que tu vehículo, industria o negocio nunca pare. Somos Petroperú y trabajamos día a día para brindar la energía que mueve al Perú. Bien, el tema de la transparencia, la información en general, la anticorrupción en el mundo es algo que se toca todos los días, todo el tiempo. Por supuesto que el sector minero, petrolero energético, no es ajeno a este fenómeno y está pasando. Existe por eso el EITI, que es un programa muy importante que habla de la transparencia y queríamos hoy día tocarlo en el programa, más aún siendo la edición número 100 del programa y en Semana Santa. Para esto, nuestro invitado central de hoy es el señor Carlos Wendorf. Él es consultor internacional de industrias extractivas, ha sido miembro de la Comisión Nacional de EITI Perú del 2005 al 2020, presidente ejecutivo del Centro de Consultoría de Servicios Integrados
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad, miembro del directorio de Petroperú en el 2014. Es un hombre con mucho recorrido, consultor internacional del Banco Mundial, por ejemplo, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que nos da mucho gusto tenerlo hoy en el programa. Bienvenido, Carlos, a Tierra Adentro. Mucho gusto, gracias por la invitación. Hablemos de lo nuestro. Para empezar y para que el público que nos está viendo se ubique, ¿cuándo y para qué nació el EITI? EITI son las iniciales, amigos televidentes, EITI, por favor. Sí, el EITI nació en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo el año 2002 por iniciativa del entonces primer ministro británico Tony Blair. EITI nace como una alianza estratégica entre gobiernos, empresas extractivas y grupos de sociedad civil a fin de promover la transparencia y la gestión transparente y responsable de los recursos de las actividades extractivas, promoviendo rendición de cuentas, promoviendo claridad en la orientación de los recursos, cómo estos se deben dirigir al desarrollo de los países y de esta manera lograr una mayor participación y compromiso de empresas, de sociedad civil y de gobiernos en un adecuado manejo de los recursos extractivos. Es importante entender que desde que nació EITI en el 2002 y su implementación como tal en el 2005, de hecho Perú fue el segundo país en América en adherirse a la adherirse. Después de Trinidad y Tobago, entiendo. Fue Trinidad y Tobago. Ex colonia inglesa. Sí, ex colonia inglesa, y es entendible por qué fue el primer país en adherirse. Pero eso sí, Perú fue el primer país en América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en alcanzar el título de país cumplidor de la iniciativa. Uh-huh. Ahora, pero eso ha cambiado. Lamentablemente, una de las razones por la que estamos conversando aquí no es tan auspiciosa. Perú, por segunda vez, ha sido suspendido del EITI. Así es, así es. Sería bueno explicar por qué. Sería bueno explicar, a pesar del papel pionero que tiene Perú en América, y en algunos parámetros en el mundo, estamos atravesando esta dificultad. Y quisiera empezar por lo primero, por lo positivo. Uh-huh. En realidad, EITI lo que hace, esta alianza opera de la siguiente forma. Las empresas extractivas declaran a los estados cuánto han aportado por sus actividades extractivas, en un concepto que los conocemos con el nombre de materialidad. En el caso de Perú, esta materialidad está constituida por impuesto a la renta, uh-huh, regalías y derechos de vigencia. Las empresas pagan esto al Estado, y luego el Estado que recibe estos recursos tiene que declarar cuánto ha recibido. Para cruzar esa información. Se cruza esta información. Lo que dice la empresa privada y lo que recibe efectivamente y puede notariar el Estado. Así es. Esto es importante explicarlo porque no todos, Carlos, conocen la importancia del EITI o en qué consiste. Con esto estamos dándole más claridad todavía para que los televidentes sepan que esto no es un saludo a la bandera, no es un convenio internacional y punto. Es algo que puede eliminar de ser bien difundido justamente cualquier sospecha y minimizar la posibilidad de conflicto, porque muchos de los conflictos vienen ¿por qué? Porque hay gente interesada que dice, bueno, los señores mineros, ¿qué pagarán? ¿Cuánto pagarán? Si es cierto que pagarán. Y el EITI es una manera de notariar, sí, al cruzar esa información. Y ¿cierto? La tercera pata de la mesa es la sociedad civil. Entonces, estas
tres patas, estas tres organizaciones, llamémoslo estamentos, Estado, empresas y sociedad civil, participan en una comisión nacional. Entonces, eso que declaran las empresas pagar y lo que el Estado dice recibir, luego, bajo unas pautas muy estrictas elaboradas por EITI y supervisadas por la Comisión Nacional, selecciona una empresa, no es exactamente una auditoría, sino es una empresa que va a hacer la conciliación de las cifras para hacer el matching entre los pagos de las empresas y los ingresos que dice recibir el Estado. Buenísimo. Y ver si hay diferencias o no. Y como bien dices, esto es una fuente muy importante de eliminación de conflictos. ¿Por qué? Porque esta información no es información de parte o de las empresas que dicen que han pagado o del Estado que dice que ha recibido, sino que de ambos, supervisadas o controladas por la sociedad civil y que señalan efectivamente cuál ha sido el aporte real de las actividades extractivas. Esto tiene la importancia además por el funcionamiento y es la experiencia que todos los miembros de la Comisión de EITI Perú y de los tres estamentos lo expresan con absoluta claridad. Ha sido un espacio de crear confianza. No es la sociedad civil que siempre despotrica contra las empresas, y sociedad civil son las organizaciones como desde las comunidades, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, los centros de investigación, la academia. Son los que agarran y dicen, no, señores, esto está funcionando. Y en el Perú ya se han llevado a cabo 8 informes de conciliación nacional desde el año 2012, en el 2012 que recibimos la calificación de país cumplidor y paulatinamente se han venido elaborando los subsiguientes estudios. El otro gran aporte que tiene Perú como experiencia nacional y reconocida a nivel mundial es que si bien EITI es una iniciativa nacional que maneja esta conciliación entre pagos e ingresos, en Perú fue el primer país en el mundo en plantear la replicación de la iniciativa EITI a nivel regional. Eso es importante. No solamente a nivel de gobierno central, sino regional. A nivel regional. Y en este momento hay 8 regiones, ya en realidad 5 donde ya está caminando EITI y 3 que ya se han formado las comisiones regionales o están por formarse. Y hasta la fecha ya hay 18 informes regionales de conciliación. Estupendo. Que dicen efectivamente en la región cuánto han pagado las empresas, cuánto se ha transferido por canon a los gobiernos locales, ¿no? Provinciales, locales, a las universidades nacionales, en qué se está orientando ese gasto, etcétera. Eso de todas maneras tiene que bajar la conflictividad porque ahí están los datos reales de en qué está aportando las actividades extractivas al desarrollo. Ahí lo único que podríamos nosotros, digamos, decir respecto a esto, primero que es súper importante y por eso hoy hemos invitado a un experto como Carlos Wendorf, sino que quizá lo que falta, Carlos, es difundirlo. Esto tiene un impacto muy grande porque le digo, yo que dirijo una empresa consultora de asuntos sociales desde hace 24 años, el mayor problema que encontramos es la falta de transparencia, la desconfianza. Pero el EITI mata la desconfianza. Es la vacuna contra el COVID de la desconfianza. ¿Por qué no se difunde más? Nos alegra mucho tenerlo hoy, pero ¿por qué no se hace más difusión de esto? Hay varios factores. Uno es, hay que encontrar los mecanismos para que esto, que a veces parecen cuadros fríos de ingresos, egresos, etcétera, se pueda expresar en lenguaje que sea entendible por distintos tipos de actores.
las comunidades, por ejemplo, que viven en las áreas de influencia de las actividades extractivas. A ellos no se les puede mostrar cuadros y cifras, y tiene que ser gráfico, tiene que ser en su lenguaje, reconociendo su idiosincrasia. Eso falta. Traducir más los informes. Se están ensayando hacer cartillas de divulgación, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel del BID? ¿Qué papel cumple el BID en la promoción de esta iniciativa tan importante que es el EITI? La iniciativa del EITI, si bien nació por parte del DFID, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, que ahora ya no existe, salió del cuadro de la cooperación bilateral por parte del Reino Unido, lo asumieron otras agencias. Esta iniciativa fue luego transferida, financiada por el Banco Mundial, y eso permitió que muchos países se fueran adhiriendo a la iniciativa, países no solamente de América Latina, de América en general. Está Estados Unidos, Canadá, por otro lado está Australia, está el mismo Reino Unido, están países africanos, centroamericanos, etc. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Banco Mundial porque había que hacer gastos importantes, como por ejemplo contratar a la empresa que va a hacer el estudio de conciliación. Tenía que ser una empresa neutral que haga el trabajo, etc. Y todo eso era financiado con recursos de la cooperación multilateral. Y así han venido cooperando también el BID, la cooperación alemana, la cooperación canadiense, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el apoyo que han brindado. Y el BID está apoyando ahora concretamente en algo que, respondiendo a tu pregunta de difundir los resultados del EITI, el EITI tiene una dificultad que está asociada a el ritmo con el cual se da a conocer la información, sobre todo toda la información tributaria de las empresas. Es que el cierre fiscal tributario es en marzo, abril del año siguiente. Entonces, mientras se recopila toda la información... Hay como un desfase de tiempo ya, claro. Se emite los estudios, el estudio de conciliación nacional, claro, más la validación que tiene que hacer EITI del Secretariado Internacional de Noruega, claro, de la información, etcétera. El informe EITI tiene un atraso a veces obligado de 7, 8, 9 meses. Así es. Entonces, a veces ir con cifras de 7, 8 meses de atraso a las comunidades, la gente puede decir, pero ¿qué hago con estas cifras atrasadas? Claro. Entonces, por eso aquí la comisión ya ha venido trabajando, y esto también ha contado con el apoyo del BID, de elaborar un sistema en línea para que se pueda hacer una consulta de cómo, si bien el cierre tributario es en abril del año siguiente, ir viendo a lo largo del año cuánto van aportando las empresas y cómo se va ejecutando esos recursos que vienen. Eso va a facilitar muchísimo. Y ahí ese tipo de plataforma se ha contado con el apoyo del BID, por ejemplo. ¿No? Yo tuve la suerte, Carlos, un poco ya terminando esta conversación, tuve la suerte de ser invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a una reunión latinoamericana en Washington en septiembre del 19, si no me equivoco, y pude ver en vivo cómo efectivamente las delegaciones de toda América Latina suscribían, ¿no es cierto?, esta iniciativa, y además se sumaban a ella con entusiasmo. Incluso se mostró un avance de una especie de software donde se podía concentrar toda la información. No quisiera que termine la conversación sin que responda a la pregunta anterior, que era ¿por qué hemos sido suspendidos por segunda vez? Sí. Y como es la tónica de este programa, Carlos, hablar en propositivo es no quedarnos en la crítica, sino qué podemos hacer para solucionarlo. Por favor. Bien. Fuimos suspendidos en el año 2022. Simplemente por no cumplir los plazos que establece EITI para la presentación de los informes.
Y esto se debió tanto a razones políticas. Sí, la crisis política, los cambios, el descalabro con el gobierno Castillo, sí. Entonces, eso afectó bastante el cronograma de actividades como era, por ejemplo, la aprobación del presupuesto para seleccionar a la empresa consultora que iba a hacer la conciliación, luego las coordinaciones con la OCE para la convocatoria, para la licitación, etc. Bueno, y eso hizo indefectible la demora. Y esa suspensión afortunadamente fue temporal, fue levantada en mayo del 2022 y ya se completó la información, se levantó la suspensión y continuó el trabajo. Eso fue respecto al 8º informe de Conciliación Nacional. Estamos ya en la elaboración del 9º informe y otra vez ha llegado, nos dieron plazo hasta diciembre del 2023, se extendió hasta febrero, llegó febrero, no se completó en remitir la información y ha venido una segunda. Es que no se entiende, además de la improvisación en algunos sectores, no se entiende el verdadero valor y hoy creo que hemos contribuido un poquito a hacer entender el peso de esta información, de la transparencia, como su nombre lo indica. Estamos seguros, Carlos, yo confío seguramente igual que usted que la actual gestión en el ministerio, con Rómulo Mucho a la cabeza, con Henry Luna, pues solucionará esto en el más corto plazo. Así es. ¿Qué es lo que se espera? Para ser muy puntuales, ¿qué esperan ustedes de la actual gestión? ¿Qué deberían hacer ya? En primer lugar, reconocer que el mismo ministro ahora, Rómulo Mucho, fue viceministro de Minas, y él conoce perfectamente... Cuando recién estábamos en la iniciativa. Exacto. Entonces, no es novedad para él. Exacto. Entonces, confiamos en que él va a darle impulso. Siempre hemos reclamado, tanto las empresas como las organizaciones de sociedad civil, una más comprometida institucionalización de EITI, ¿no? Desgraciadamente, no es como en otros países donde EITI, donde esté implantada para su funcionamiento institucional, tiene su oficina propia. Y aquí está dentro de la Oficina de Gestión Social. De Gestión Social. Eso ojalá, sí, recuerdo, ojalá que esta gestión le dé el peso que merece, porque así vamos a acelerar procesos, no vamos a incumplir, cambie quien cambie. Estamos en buen camino porque el Ministerio, por ejemplo, ya ha destacado hasta ya 3 personas a dedicación exclusiva al EITI, ¿no? Entonces, antes EITI, como decíamos, era el punto 20 de la agenda de la Dirección de Gestión. Entonces, siempre los conflictos mineros jalaban lo más. Ganaban, claro. Y no debería hacerlo. Entonces, por eso llamamos la atención para un compromiso mucho más efectivo. De acuerdo. Y por otro lado, yo quiero remarcar, y no quiero dejar la oportunidad de decirlo, el trabajo comprometido de a veces 2 estamentos que algunas veces se los ha visto enfrentados, como son la sociedad civil y las empresas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tomado hace muchos años, desde que se inició el trabajo de la comisión, que estos 3 estamentos, Estado, sociedad civil y empresas, nunca tomaríamos decisiones por mayoría, siempre por consenso. Siempre tenemos que buscar el consenso, porque lo que nos interesa es cumplir con el mandato de EITI, pero el mandato de EITI es la transparencia, pero queremos ir más allá de la transparencia. Por ejemplo, los temas medioambientales, ahora está el tema de la transición energética, los propietarios reales de las empresas, etcétera. Temas que requieren un mayor compromiso de trabajo y de las empresas de brindar la información y la sociedad civil muy responsable en tratar de diseminar y dar a conocer estos esfuerzos. Muchas gracias, Carlos. Carlos Wendorf, consultor internacional de industrias extractivas, por habernos ayudado hoy a contribuir con un granito de arena en
el conocimiento público y reconocimiento de un esfuerzo que es la iniciativa Haití, que es tan importante y que puede ser clave para bajar la conflictividad en el Perú. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta cualquier momento. Bien, ha sido Carlos Wendorf y nos vamos de inmediato a la segunda y última pausa del programa en esta Semana Santa, pero por supuesto nos vamos con nuestro segmento de pase a comercial, Volver al Futuro, que tiene un datazo para ustedes, por supuesto, que siempre es motivo de atención. Volver al Futuro llega gracias a Media Impact, los dejo con ellos y regresamos después de la pausa. Bien, entramos de inmediato al tercer y último bloque de este domingo de Semana Santa en Tierra Adentro. Por supuesto, no podíamos dejar de acompañarlos, esperando que la familia peruana se haya unido como debe ser en estas fechas tan especiales. Nos vamos de inmediato hasta los Estados Unidos para nuestro segmento Desde Wall Street, que llega como siempre gracias a Conamin 2024. Y bien, ya estamos en contacto como todos los domingos desde hace 2 años y medio. Esta es la edición número 100 y no podría dejar de pasar esta ocasión para agradecer públicamente a mi amigo, al gerente asociado de GSG Advisors, José González, que está aquí con nosotros todos los domingos para darnos un panorama con el talento que él tiene, con esa claridad, un panorama del quehacer mundial, económico, financiero y que tiene que ver con las industrias extractivas. No exagero si digo que José González se ha convertido en los últimos 5 años en el referente mundial de las industrias extractivas para el Perú. Así es que para mí es un gusto tenerlo conmigo y con ustedes todos los domingos. Gracias por eso, José. Mil gracias, Oscar. Honor y privilegio. Felices Pascuas a todos los televidentes. Hace 2 semanas tuvimos aquí al viceministro de Energía y director de la Maestría de Gestión de Energía, Edwin Quintanilla, de San Edwin Quintanilla, quien remarcó que a diferencia de hace una década, que se hablaba incluso de la sobreoferta eléctrica, un absurdo siempre, porque no hay sobreoferta, es como tener nosotros ahorros. ¿Quién dice que los ahorros son buenos? Bueno, no se está invirtiendo en nuevos proyectos hidroeléctricos y energéticos en el Perú y que esto podría frenar el crecimiento de la producción minera y, por supuesto, la de cobre. ¿Qué tanto debería preocuparnos lo dicho por Edwin Quintanilla, José? Es correcto, Oscar, y es un problema global porque la producción de minerales críticos va a competir con la inteligencia artificial que demanda el uso intensivo de data centers, que son como refrigeradoras gigantescas. Es decir, hay una demanda por electricidad más en la expansión de las clases medias y los sectores urbanos. Están poniendo presiones en los networks eléctricos y en una transición energética que, si bien es inevitable, va a tener sus propias contradicciones. En el caso del Perú, vamos a revisar algunas cifras. La demanda total de energía, que es electricidad, gas natural y derivados de petróleo, es más o menos cerca al 1.000.000 de terajoules, según el Ministerio de Energía y Minas. De ese volumen total, el 8.8% es de la minería. Ahora, si quitamos los hidrocarburos, es decir, gas y petróleo, y si considera solo la electricidad, que en el Perú consumimos de 52 a 54 teravatios al año, el sector minero consume el 35%, un poquito más del tercio, que es significativo, y va a competir con otros sectores de los servicios urbanos, industriales, en el consumo de la electricidad. El 75% de la energía que usa el sector minero es eléctrica. Y no se han hecho
esfuerzos suficientes para optimizar el proceso del uso de la electricidad. Hay que entender que la extracción de minerales y su procesamiento, que son las dos dinámicas principales, y vamos a invertir en procesamiento, la extracción depende mucho de los combustibles y el procesamiento de la electricidad. ¿Sí? Y el chancado y molienda se hace todo por electricidad y hay que crear eficiencia. Renovación de equipos, por ejemplo. Todo el equipo viejo consume mucha electricidad, hay que renovarlo. Y al mismo tiempo, toda la discusión sobre la descarbonización es que si los minerales críticos son claves para descarbonizar, hay que descarbonizar a los descarbonizadores. Si no, es un flaco propósito producir metales críticos generando emisiones de carbono. Y eso pasa por una serie de usos de hidrógeno verde, gas natural, energías renovables, energía eólica, solar. Y en el caso de la minería, se habla mucho, Oscar, de procesos eléctricos térmicos. La geotermia es parte de las energías renovables y en el caso de la minería se genera mucho calor y ese calor no se reutiliza en el proceso minero, que podría, ¿sí?, contribuir mucho al uso adecuado de la energía, más la eficiencia y la productividad. Si vamos a duplicar la producción de cobre, si vamos a refinar más cobre en el Perú, imagínate la presión que va a haber sobre la red eléctrica y la capacidad de la misma en producir la energía que se requiere. De acuerdo, está clarísimo. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta porque varias veces hemos conversado contigo sobre el crecimiento de la demanda, sobre lo que tiene que aumentar la producción, pero habíamos olvidado sin querer este componente que es fundamental, la energía para poder producir ese cobre. Muchas gracias, José. Correcto. Y gracias por estar siempre con nosotros en este programa número 100. Felicitaciones por los 100. Hasta pronto. Bien, vamos entrando entonces al final del programa. Esta es una edición especial, es la edición número 100. No podemos pasen por favor chicos, no podemos mostrarles a todo el equipo del programa, pero algunos que nos acompañan aquí, pasen por favor, pasen, crucen, pasen. Aquí tenemos algunos de ellos, son mucha gente joven y por supuesto la gente del propio canal que siempre nos acompaña. Quiero aprovechar esta edición 100 para agradecer a ATV Más por su apoyo, por su trato, por el profesionalismo de su gente. Todos los directores de cámaras que nos tocan son realmente talentosos, los camarógrafos, los sonidistas, toda gente de primera que apreciamos mucho en Viceversa Consulting, que es la productora de Tierra Adentro. Y igual un gusto tener aquí conmigo a Óscar Andrés Díaz, a Óscar Roncal, a Rafael Díez, y hay mucha gente más detrás de nosotros. Está Sandra Díaz, está Sandra Cobos, mucha más gente que nos ayuda a llevarles la mejor información todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta edición 100 y por supuesto en este domingo de Semana Santa. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo en esta su casa TV Más, en este su programa Tierra Adentro. Óscar Díaz, como siempre, les dice, nos vemos si Dios quiere. Gracias. Muy bien.